Hola, 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 bienvenidos a una nueva entrega de Hasta el Fondo. Como siempre, comenzamos agradeciendo a Dios por la vida, por la oportunidad de estar aquí una vez más con todos ustedes y de tener esta oportunidad, valga la redundancia, de comunicar, pero de hacerlo con propósito. Gracias a BTV que nos brinda este espacio cada semana. Gracias a ti que estás del otro lado acompañándonos con tu fiel sintonía. Recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube Hasta el Fondo con Soraya. Suscríbete, comenta, comparte. Dale a la campanita para que actives las notificaciones, porque juntos hacemos comunidad y conciencia. Hoy vamos hasta el fondo de la neurogastroenterología, la interacción entre el cerebro y el sistema digestivo, cómo nuestros pensamientos, emociones, el sistema nervioso influyen en la digestión y en la salud gastrointestinal. Una conversación más que una entrevista que estoy segura será de mucho aprendizaje y muy interesante. Bienvenidos. Bueno, señores, y como siempre, aquí estamos para hacer ese repaso necesario y a veces inevitable de los hechos más importantes de la semana, porque no todo es lo que parece y porque detrás de cada noticia hay una realidad que nos toca, que nos sacude o simplemente nos da razones para pensar. Hoy vamos con la mirada puesta en lo profundo y con la seriedad que amerita lo vivido. Comenzamos con lo visto en la reunión de la ONU por los océanos o sobre los océanos, en la que el presidente Luis Abinader pidió que se reconozca el sargazo como una emergencia regional. Señores, y no es para menos, se estima que en este año nuestras costas estarán recibiendo casi 1 millón de toneladas de sargazo. Y en un escenario extremo, esa cifra podría superar ese 1 millón de toneladas. Eso afecta la pesca, el turismo, la economía y, por supuesto, también nuestra salud. La pregunta es, ¿esa declaración será el inicio de soluciones reales o se quedará en otro titular más? Y como si no bastara, el polvo del Sahara también se instala sobre todos nosotros durante toda esta semana, la semana anterior. Eso trae irritación, cansancio, alergias y un cielo cubierto que nos hace sentir que estamos respirando con dificultad. Esto es un recordatorio de que la naturaleza también tiene su forma de imponerse y lo hace a veces hasta sin pedir permiso. De otro lado, nos unimos al dolor por la pérdida o la partida de Socorro Castellanos. Señores, una pionera de la comunicación dominicana, mujer de voz inolvidable, ejemplo de ética y profesionalismo. Una voz que marcó generaciones. Su estilo fue escuela y su integridad una brújula para muchos. En tiempos donde hacer comunicación era sinónimo de rigor, de preparación, de respeto por el micrófono, por Dios, doña Socorro fue ejemplo de lo que significa estar al servicio del público, no de la popularidad. Una mujer que dignificó la palabra en los medios de comunicación. Paz a su alma y gratitud eterna por ese legado que nos deja. Que en paz descanse y que también su familia tenga ese sosiego y esa conformidad. También esta semana la Cruz Roja Internacional hace un llamado. Alertó que Haití, como si no lo supiéramos, está al borde de una crisis humanitaria sin precedentes. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué hace la comunidad internacional? ¿Por qué sigue de espaldas a este problema? ¿Será que estamos esperando que colapse del todo? ¿O será que este caos es útil para ciertos intereses? Porque si lo que viene es una avalancha de personas huyendo del hambre y de la violencia, ¿estamos preparados, señores del gobierno, señor presidente de la República, para todo lo que ello implica? Sea usted el jurado. En un reportaje del Vatican News titulado Haití y República Dominicana, por cierto,
Dos infiernos en un mismo pueblo, decía el titular. Afirma que en República Dominicana hay más de 1 millón de refugiados haitianos viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad. El testimonio principal fue el de una religiosa que asegura que muchas mujeres embarazadas evitan los hospitales por temor a ser deportadas. El Instituto Duartiano, a través de su presidente, calificó ese informe como absolutamente injusto y una campaña, una nueva campaña, le agrego yo, internacional de descrédito, recordando que República Dominicana hemos sido el país más solidario, que más ha contribuido con Haití en términos de salud, de alimentación, de refugio y cuanto Dios crió. Personalidades como Pelegrín Castillo han respaldado esta posición, advirtiendo sobre intentos externos de distorsionar nuestra realidad para justificar políticas migratorias contrarias a nuestra Constitución. Que Dios nos agarre confesados, a propósito de nuestra Iglesia Católica, con todo el respeto que me merece, pero parece que se le fue la luz, la guagua, o no sé qué fue lo que pasó. Señores, pero a propósito de luz, una luz entre tanto tema denso. El Ministerio de Educación anuncia el retorno de la asignatura moral y cívica al currículo escolar. Y sí, aplaudimos esa decisión, porque los valores no se improvisan, se enseñan. Y si queremos ciudadanos más conscientes, hay que empezar así, de chiquito, para que les vaya entrando en el sistema. Cerramos con un caso que aún nos duele y del que como país nunca terminaremos de recuperarnos del todo. El informe de la Procuraduría General de la República en torno a la tragedia del Jet Set reveló el testimonio de Gregory Adames, empleado del local, quien responsabiliza a Antonio Espaillat de que si algo le sucede, sería la familia Espaillat responsable por advertir previamente sobre el riesgo del techo en la discoteca, e incluso pidió que se cancelara la fiesta del 8 de abril. No fue escuchado, evidentemente. Su celular será peritado como prueba clave. Y este testimonio fue determinante para que se ordenara la detención de Antonio Espaillat, propietario del Jet Set y acusado formalmente de homicidio involuntario. El proceso judicial sigue en marcha y con él el reclamo de toda una sociedad que no quiere impunidad, sino verdad y justicia. Una semana, señores, que como tantas nos deja más preguntas que respuestas, porque lo que pasa allá arriba, en los despachos, en las calles, en los tribunales, termina impactando nuestra vida aquí en el día a día. Pero para eso estamos nosotros aquí, para seguir contándoles y seguir pidiendo lo que nos merecemos como sociedad. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hoy nos acompaña la doctora Ana Paula Medina, gastroenteróloga, pero especializada en neurogastroenterología. Eso es casi como un trabalenguas. Es una rama, señores, que se dedica a explorar la comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino. Lo que comúnmente ahora uno oye, el mind gut, ¿verdad? Pero la doctora Medina, que está con nosotros, nos va a explicar de qué se trata todo esto. Ella comparte contenidos en las redes, que a mí me encanta, por cierto, para promover precisamente lo que ella denomina ese mind gut, el happy guts, el healthy mind, y nos enseña cómo la microbiota intestinal, también otro término que uno no oía antes, no solo influye en nuestra digestión, sino también en nuestro bienestar emocional, por ejemplo, en la producción de serotonina. ¿Y por qué hablar de una digestión relajada? Es también clave para una buena salud. Ella expresa que el síndrome del intestino irritable no solo depende de lo que come, sino también de cómo uno se siente. Ay, válgame Dios, por eso será que yo me siento a veces tan desordenada y descompuesta. Señores, vamos a conocer a fondo de todo esto. La doctora Ana Paula Medina está con nosotros. Le damos la bienvenida y agradecemos muchísimo que haya hecho una pausa en esa agenda para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
gracias, doña Soraya, por la invitación. Ay, ya me dijo doña, producción, ¿y cómo es esto? Por respeto. Muchísimas gracias por complacernos, por corresponder a esta invitación, porque definitivamente con estas... vamos a decir novedades, no quiero pasar por ignorante, pero novedades en algunos sentidos y en algunos aspectos nos queda mucho por aprender para beneficiarnos de todo lo que pudiéramos decir son avances dentro de la ciencia y de la medicina. Pero primero lo primero, ¿cómo nace la pasión de Ana Paula por la medicina, en especial por la gastroenterología? Yo me río porque no es la primera persona que cuando mi misma familia, mis padres, mis hermanas, de ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué? Porque realmente esto es el bebé de la gastroenterología, entonces es normal que todavía nos queda mucho en el país para darnos a conocer mundialmente, para seguir estudiando esta conexión, que yo creo que es muy importante y que yo creo que la medicina en 10 años se va a basar solamente en este eje, porque al final la microbiota, que es lo más importante del eje, tiene mucho que ver con muchísimas enfermedades, no solamente a nivel de gastroenterología, sino a nivel metabólico, a nivel de inmunidad y a nivel de los estados emocionales, como la ansiedad, la depresión y muchas condiciones neurológicas también. ¿Cómo nace la gastroenterología? Bueno, primero, yo de mi familia soy la única doctora. Mi familia está muy alejada, excepto mami, que es psicóloga clínica, de lo que es la sanidad. Pero siempre, desde el colegio, a mí me gustó, yo siempre he sido muy social, pero me gustaba la cercanía con las personas, poder ayudar a las personas. Y realmente yo me acuerdo que en el colegio nos daban como un examen para ver tus destrezas o las opciones de especialidad o de carreras que uno podía hacer, y me salió 98% medicina. En ese momento yo no estaba segura porque me daba un poco de miedo. Pero mi papá era el que decía, usted va a estudiar o una ingeniería o economía o una ciencia. Sí. Exacto. Y nunca quiso que alguna de ustedes fuera política. Gracias a Dios que no. Que no se le ocurrió. Realmente papi nos mantuvo siempre muy alejada de la política y yo se lo agradezco. Sí. Y de hecho, tú me preguntas algo de política y yo ando perdida, porque siempre nos mantuvo muy alejados y yo siempre me enfoqué en lo que a mí me gustaba hacer. Mi papá se iba todos los días, era su trabajo, yo no lo veía como más. Él se iba a su trabajo y mi mamá también. Y también nos criaron así. Sin embargo, me atrevo a hacer una similitud, porque la política bien ejercida es servir, a la ciudadanía, servir a la población. Y la medicina es eso, servicio y atención. Exactamente. Entonces, por eso yo saco algo de los dos, del servir. Mami por el lado de las ciencias, que hizo psicología, pero papi siempre fue un servidor. Y yo creo que de ambos saqué ese amor por el servicio, por ayudar al prójimo y sobre todo por la escucha, que es lo más importante a la hora de tu ver un paciente dentro de la neurogastroenterología, escuchar. Yo veía algún post de todas esas cuentas que a uno le salen, y un médico estadounidense, pediatra, decía que hace falta dejar de ver al paciente como el cliente, como el que está adquiriendo y comprando un servicio, y humanizarlo más. Es ver al paciente no como un síntoma únicamente, sino como un ser humano biopsicosocial, con lo cual el tratamiento debe basarse siempre multifactorial en integración, porque no es solo un síntoma, hay más a fondo, y de ahí es que nace la neurogastroenterología, de buscar más a fondo esta clínica digestiva que antes no se le encontraba razón. Y eso te iba a preguntar precisamente, ¿por qué de gastroenterología se te ocurre neurogastroenterología? Mira, nadie se lo esperaba, porque yo entré a la especialidad de gastroenterología queriendo especializarme en hígado. Yo entré que yo quería ser hepatóloga, porque en la carrera no te hablan, dentro de la gastroenterología no te mencionan esta subespecialidad. Realmente porque es nueva, o sea, tiene desde los años 80 en adelante, pero es nueva porque ahora es que está en boga, ahora es que se está estudiando y se está viendo esa relación tan importante en muchísimas condiciones. Y cuando entré al hospital a mi especialidad en España, había
dentro de todo el servicio digestivo había una unidad de motilidad y funcionales neurogastroenterología. Yo, mira, yo me acuerdo que mi jefe, el doctor Calleja, en ese momento, yo le dije, bueno, mira, me está interesando la motilidad que pasa dentro del pensum. Nosotros no teníamos que rotar, porque era algo que tú hacías como fellow cuando acababas la residencia. Y yo le dije, pues yo me voy a quedar en las tardes libres. Entonces me quedaba en las tardes libres con la doctora Virginia Matallana, que era la fundadora de la unidad, y él me decía, ¿cómo te gusta eso? Porque a todo esto, dentro de la gastroenterología hay todavía mucho, porque son pacientes difíciles. Sí, sí. Difíciles en el sentido de que tú los estudias a nivel de prueba de imagen, a nivel endoscópico, a nivel de analítica, y tú no le encuentras el motivo de su clínica. Entonces son pacientes que te llegan a la consulta con un folder así de todos los estudios que se han hecho por muchos años y que vienen desesperados. Son pacientes buscando la razón de su... Exactamente, que tienen mucha ansiedad, son pacientes depresivos y que son pacientes difíciles para que tú le hagas entender la relación que tiene esa clínica con su estado emocional. O sea, tú decirles a un paciente que mira, no crea mucho... Que un médico te diga, estás muy estresada, o cómo está tal cosa, cuando tú sabes que tienes un padecimiento real, que a un médico se le ocurra decir, si será que está en la mente, pues sí, eso como que a veces puede descomponer una persona. Pues precisamente por la falta de conocimiento y de educación. Exactamente. Yo creo que todavía, vuelvo y repito, dentro de la misma gastroenterología hay gastroenterólogos que son con este cambio de paradigma del abordaje terapéutico, que hay muchos, sobre todo de la vieja escuela, como yo le digo a los pacientes, que lo que dicen, tú no tienes nada, vete a una playa a relajarte, sí, pero entonces tiene algo, porque su clínica está muy de la mano con su estado emocional. Una paciente ansiosa, es normal que tenga toda la clínica a nivel digestiva, porque va de la mano. O sea, es una vía bidireccional que en todo el día se la pasa trabajando. Si se afecta el estado emocional, probablemente se va a afectar esa microbiota, va a haber una desregulación. ¿Por qué? Porque aquí es donde nacen los neurotransmisores, mucha cantidad de neurotransmisores, y eso se va a exponer en el paciente con mucha clínica digestiva. De ahí que dicen que es el segundo cerebro. De ahí es que nace lo que el intestino es el segundo cerebro. ¿Pero por qué? Porque cuando se empezó a estudiar la neurogastroenterología, lo que se conoció es que nosotros, el intestino, desde la boca hasta el ano, tiene su propio sistema nervioso y se llama el sistema nervioso entérico. Antes esto no se sabía. Entonces, por eso es que se llama el segundo cerebro, que a mí me están mandando un post esta semana de, yo creo que se equivocaron de órgano cuando nos enamoramos, no es el corazón, es el estómago. Sí. Pero porque es real, o sea... Que la mariposita le dan a uno ahí. Exactamente. Siento mariposita cuando yo creo que vamos por buen camino. Antes no se hablaba de esto. Hablar de la microbiota era como un chiste. Pero como ya está tan en boga y se está estudiando, bueno, en el último congreso, el más importante a nivel mundial de gastroenterología, casi todos los temas fue acerca del eje intestino-cerebro-microbiota. O sea, ¿Y qué significa exactamente la conexión entre mente e intestino? Literalmente, el sistema nervioso central, que es el que tenemos aquí, con el sistema nervioso entérico, que es el que tenemos aquí en el intestino, está en constante relación. Es como si fuera una carretera de dos vías. Se pasa el día entero trabajando. Todo lo que pasa aquí afecta aquí y todo lo que pasa aquí pues afecta al cerebro. Entonces, de aquí es que hablamos del eje intestino-cerebro, pero más que el eje intestino, también la microbiota. O sea, ya se le agregó el término de microbioma. ¿Por qué? Porque el microbioma, que es el ecosistema que tenemos todo, afecta no tanto en el estado emocional, pero ya se está estudiando que afecta a nivel de enfermedades metabólicas, de la obesidad, del síndrome metabólico, a nivel de enfermedades hepáticas, la encefalopatía hepática, que es la cirrosis, y a nivel de enfermedades autoinmunes. Entonces, el microbioma, el ecosistema que cada ser humano tiene, que es diferente,
es el responsable de muchísimas condiciones y aún somos bebés en eso. O sea, nos falta mucha evidencia científica que estudiar. O sea, es un camino que gracias a Dios ya se le está dando más fuerza y se puede mejor diagnosticar y tratar al paciente. Hablas de el mind-gut, como una vía, como bien lo has dicho, de doble sentido. Pero ¿cómo influye el intestino también en nuestras emociones, la microbiota? ¿Cuál es el rol en la salud integral? Porque, como decía, yo pienso que en la medida en que estemos educados, que por eso decía en la introducción que me encanta lo que haces en las redes, porque de una manera muy llana explicarnos cosas que a veces o no entendemos o nos los dicen que no es digerible, a propósito de que estamos hablando de sistema digestivo, ¿verdad? Mira, cuando hablamos de por qué está tan relacionado con el estado emocional, cuando hay una desregulación de esa microbiota, la tenemos, es todo un ecosistema con microbios, arqueas, hongos, bacterias que tenemos propio cada ser humano. Lo que pasa es que en el intestino se crean casi el 90% de los neurotransmisores del cuerpo, que antes se pensaba que solamente esto se producía en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que pacientes que estaban diagnosticados con ansiedad, con depresión, con estrés crónico, se vio que muchos de esos pacientes, por no decir el 100%, manifestaban clínica digestiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una desregulación de esta microbiota, afecta la producción de esos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son los que causan este desbalance en el estado emocional. Por eso es que va tan de la mano. ¿Y por qué de eso, como bien has dicho varias veces, que es algo nuevo, que es tal, que que hemos avanzado? Pero ¿por qué ahora o de un tiempo para acá se convierte en protagonista de nuestra salud? Y antes no se hablaba de ello. Yo creo que se le está dando también más importante al estado emocional. O sea, se le está dando más importancia, se le está dando más peso, se empezó a estudiar más a fondo, se empezó a estudiar el por qué estos pacientes tienen múltiples clínicas digestivas, se empezó a estudiar pacientes con enfermedades metabólicas, pacientes con enfermedades autoinmunes, que también tienen mucha clínica digestiva. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué es que está tan relacionado? Debe haber algo que esté afectando, que afecte todo a nivel integral al paciente. Y por eso fue que se empezó a estudiar más la microbiota. Qué bueno que hay científicos que se ocupan de ir Qué bueno. desarmando todas estas cosas. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que no se ve es difícil de entender. Sí. Y todavía tenemos pocos mecanismos para estudiar el microbioma humano. Yo creo que la inteligencia artificial también va a tener un peso importante en el seguimiento y en el futuro de lo que es la neurogastro, porque ahora se está intentando estudiar cada microbioma para saber qué abordaje terapéutico es el mejor, dietas bajas en FODMAP, qué neuromoduladores, qué está pasando en esa microbiota de esa persona de forma individualizada. Entonces yo creo que no es que la inteligencia artificial nos va a sustituir, pero va a ser una herramienta con la cual no podemos dejar de trabajar. ¿Y cómo podemos cuidar en cuanto a hábitos, además del conocimiento y la educación, cómo podemos cuidar y mejorar nuestra microbiota? ¿Qué hábitos alimenticios, conductuales la pueden fortalecer o nos pueden perjudicar? Claro que sí. Literalmente es tener una dieta y una vida balanceada, hacer ejercicio, comer con una dieta mediterránea. Yo le digo a mis pacientes, es muy difícil de la boca para afuera, sobre todo porque tú te tienes que poner en los zapatos del paciente. Si es un paciente que nunca puede comer en casa, que se le pasa el día entero trabajando, yo intento siempre ponerme en el lado del paciente. ¿Por qué? Para buscarle la vuelta, porque lo más importante para trabajar desde la microbiota es tener una vida sana. Una vida sana que conlleva, pues, hacer ejercicios, comer muy saludables, evitar el consumo excesivo del cigarro, del tabaco, del alcohol, que no nos ayuden en absoluto para nada en nuestra microbiota, y trabajar en la salud mental. Si no trabajamos, eso es lo que yo le digo al paciente, yo no trabajo sola.
Yo trabajo de la mano de un psicólogo, yo trabajo de la mano de un nutricionista. O sea, que ese estrés y esas emociones pudiéramos decir que son enemigos silenciosos de todo Claramente, lo que claramente. Yo le digo al paciente, mira, yo te puedo poner todos los fármacos que al día de hoy existen y si yo no modulo esa ansiedad que tienes o esa depresión que tienes, tú no vas a mejorar. Porque son mejores amigos. Si yo no arreglo lo que está pasando aquí arriba, imposible que lo que está pasando aquí abajo tenga solución. Ahora, si yo trabajo de la mano con lo que está pasando aquí arriba, con lo que está pasando aquí abajo, yo estoy segura que el paciente mejora a un 90, a un 100%. Yo he escuchado gente que dice, desde que yo tengo una situación, desde que tengo un problema, desde que o me da diarrea, sí, o me da qué sé yo, que oye, por ahí se están riendo, parece sí, que hay alguien por ahí que le pasa, me da diarrea, me voy al baño enseguida. Antes no se le daba importancia a esto, sí, pero ahora como nace esta rama de la gastroenterología, ahora ya son clínicas y condiciones que tienen nombre y apellido y que tienen tratamiento. No es solamente, mira, tú no tienes nada, mi hija, vete a la playa. No, no es solamente eso. Es escuchar al paciente, entender que el ser humano, como dije anteriormente, es biopsicosocial y que yo no solamente voy a darle algo, para el dolor de abdominal con la diarrea, el dolor abdominal con el estreñimiento. Tratar ese síntoma. Porque no estoy en nada, el paciente no va a mejorar. Yo tengo que hacer un trabajo multidisciplinario para que el paciente pueda mejorar. Entonces, eso es lo que hace la neurogastroenterología. No es un trabajo del neurogastro solo, es un trabajo ya que combina la parte psicológica, la parte emocional, la parte nutricional del paciente. Y como neurogastro, pues sí hay que integrar los fármacos, los neuromoduladores, para intentar modular esa respuesta que en estos pacientes está alterada. Pues o sea, que entonces, de repente a un paciente que llega con alguna condición se le puede recetar un antidepresivo o un ansiolítico y dirás, pero yo no estoy deprimida. Ahí entro yo. Entonces, es difícil. Por eso hay que tomarse el tiempo de que el paciente entienda lo que tiene para que se pueda adherir bien al tratamiento. Sí. A mí me relajan porque mis consultas son de 1 hora. Porque yo me consta. Hasta que el paciente con la calma, el amor, la dedicación, señor, no porque está frente a mí, pero sí, es una realidad, créanmelo. Lo que pasa es que si el paciente no lo entiende, el paciente no va a mejorar. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. Si el paciente sale de la consulta, a mí no me dijeron nada, oye, que es ansiedad, entonces es un círculo vicioso, se va rumiando los pensamientos, eso me sube más los niveles de ansiedad, con lo cual empeora, exactamente. Sí. Yo le digo, lee, ponte a leer, yo te mando artículos con evidencia científica, porque mientras más tú conozcas y entiendas que esto va de la mano, tú te vas a adherir mejor al tratamiento y te vas a dejar llevar por tus especialistas. Pero es difícil. Tú hablabas ahorita de que al paciente, no es que se va a decir al paciente, váyase a la playa a relajarse, pero sí has dicho, y lo he visto en tus páginas educativas de las redes sociales, que la digestión también necesita relajarse. Claro. Entonces, el impacto que tiene el estrés crónico en nuestro sistema digestivo, ¿qué síntomas pudiéramos decir podrían alertarnos de que nuestras emociones están afectando la salud digestiva, intestinal? Mira, cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, que es un diagnóstico de descartes, muchas cosas que uno escucha nuevo, mira, que si el SIBO, que si la intolerancia al gluten, que el síndrome de intestino irritable, todo eso son términos relativamente nuevos, perdónenme la ignorancia. No es ignorancia, es que es real. Sobre todo en este país. En este país yo creo que somos 3 o 4 los especialistas que están trabajando a nivel de neurogastroenterología. Y donde me formé, que fue en España, ya en hospitales muy grandes, hay unidades con muchísimos laboratorios que estudian la microbiota. O sea, a nosotros como país nos falta mucho. Se nos hizo un chin tarde. Se nos hizo un chin tarde, pero está bien porque ya empezamos. Sí. Y mientras más le demos peso a estas condiciones, mientras más se escuche, mientras más diagnosticamos, pues se le va a dar más importancia. De hecho, cuando yo llegué, yo le decía a Fernando, yo no sé qué hacer porque es que yo no sé ni qué ponerle, porque muchos de los fármacos que nosotros debemos utilizar no lo venden en el país. Que ahí yo también tengo
las manos atadas. Sí. Y yo sufría eso, yo sufría muchísimo. Yo Estamos decía, hablando del doctor Fernando Contreras, sí, toda una autoridad en la gastroenterología en nuestro país, con quien Ana Paula Medina está, pudiéramos decir, asociada en el Centro de Gastroenterología. Le debo muchísimo al doctor Fernando y por siempre voy a estar agradecida de recogerme cuando yo llegué que siempre de España. El Centro de Gastroenterología y el doctor Fernando Contreras han tenido la dedicación de acoger estas nuevas promesas de la medicina. Y de confiar en nosotros, para atender a los pacientes. Sí, sí. Pero lo que te decía, yo creo que nos falta mucho. Estamos trabajando para que esto siga teniendo fuerza, para que la gente se interese, las industrias farmacéuticas nos escuchen, se interesen, traigan los fármacos que nosotros necesitamos, que hay mucho que nos hacen falta. Tenemos opciones, pero no las mejores todavía. Pero yo creo que este es un nuevo camino y que nos va a ir muy bien como neurogastro, porque yo creo que lo mismo que te dije al principio, la medicina en 10 años se va a basar muchísimo en lo que es el microbioma humano y en esta relación del eje intestino-cerebro. Estoy segurísima. Bueno, señores, nosotros tenemos que hacer una pausa para publicidad, pero cuando regresemos seguiremos hablando sobre los trastornos digestivos y cómo los pacientes, todos nosotros, podemos lograr sentirnos mejor y entender esa conexión entre uno y otro cerebro. ¿Está bien dicho? Bien dicho. Venimos ahora. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Esta noche estamos hablando del intestino, de la digestión, del famoso segundo cerebro que está conectado con el cerebro que más conocemos. Ana Paula Medina, la doctora Ana Paula Medina, una joven que se ha dedicado a profundizar hasta el fondo con la neurogastroenterología, con una labor educativa en las redes sociales. ¿Qué decíamos fuera del aire de la importancia que tiene, que ella ha decidido no solamente poner sus conocimientos al servicio de la medicina en nuestro país y de los pacientes, sino de compartir esos conocimientos de manera muy llana en plataformas como Instagram y YouTube, porque en la medida en que uno se forma, en que uno se concientiza, entonces pues uno va logrando eso que ustedes aspiran y tienen fe en que suceda. ¿Ha habido alguna resistencia de la medicina tradicional, vamos a llamarle así, de los viejos que ustedes encontraron? Sí. Fernando, no te estoy diciendo viejo, pero más o menos. ¿Ha habido alguna resistencia con estos términos o procedimientos? Sí, yo creo que sí, que todavía hay, dentro, lo que te comentaba, dentro de los mismos gastroenterólogos o gastroenterólogas, hay resistencia. Porque es que ha sido un cambio de paradigma al 360 grados. Sí. Entonces, tratar al paciente con cosas que tú no puedes ver, con una endoscopia, que te hacen una endoscopia y te ven la mucosa y dicen, mira, lo que te está causando el dolor es que tiene una úlcera gástrica, o que en una prueba de imagen se ve inflamación en el páncreas y uno puede decir, mira, es que tiene una pancreatitis y esa es la causa. Es difícil. Es difícil. Yo siempre he dicho que en cuanto a ausencias laborales, ausencias escolares, es muy difícil el tema de la salud mental, de las situaciones mentales, emocionales, porque no hay un análisis de sangre o una prueba que diga usted tiene la presión alta, usted tiene diabetes, usted tiene tal o cual. Entonces por eso viene tanto estigma y tanto descreimiento. De hecho, en la época nuestra, tal vez un poquito más joven, qué depresión, ni que 8 cuartos, mire, ponga de su parte y párese de esa cama. O póngase a trabajar y para que busque oficio, una pela es lo que necesita ese niño. Mira, el paciente que tiene condiciones funcionales es un paciente que se siente muy solo, que se siente que no es escuchado, que muchas veces se siente que es loco. O sea, dice, yo tendré que creerle al resto, me lo estaré inventando yo. Entonces, yo me estoy tratando de enfocar también en educar.
en educar tanto a médicos como a pacientes, para que a alguien le llegue un videíto que se sienta, mierda, pero eso es lo que me está pasando a mí. Y he visto actividades que has hecho del Mind God con profesionales, a nivel médico, también para llevar esa... para empezar a hablar de los probióticos, de su influencia en el tratamiento de estas patologías funcionales. Hay muchos que todavía la palabra probiótico está muy escéptico, pero todos los días más se van interesando, se van abriendo, van creyendo, se abren a escucharte. Porque es que ya no es nada de la boca para afuera, es que los estudios están. Y si tú eres un especialista que se rige en su consulta por la evidencia científica y se rige en las guías clínicas, no te va a quedar de otra, porque todo se está moviendo ya en esta línea. Entonces, te vas a quedar atrás si no abres paso a este nuevo paradigma terapéutico. Entonces, yo lo que estoy tratando es de educar. Básicamente, educar para que se le dé más peso a estas condiciones, para que se conozcan más, para que algún paciente que ya ha visto 5,000 especialistas, que está cansado, se siente identificado y pueda buscar ayuda en los especialistas que están trabajando con estas condiciones. Porque es un paciente que te llega a la consulta cansado, que te llega a la consulta, tú lo ves cabizbajo, tal vez irritado, te llegan que tú ya no pueden escuchar más nada, porque muchos dicen, sí, a mí me dicen que esto es un síndrome de intestino irritable, vienen con muchísimos papeles, pero es que no me dan la solución, y todo lo contrario, si es un síndrome de intestino irritable, hay tratamiento. Lo que pasa que como entienden que es emocional, no se toman el tiempo con el paciente para explicarle la relación tan importante con su estado emocional, con la microbiota, y que tiene tratamiento, pero hay que ponerlo. No solamente es irle, ve a un spa, es un novio, pues vota a ese novio, vota a esa novia. ¿Qué es lo que te estresa? El trabajo, pues renuncia. No es tan fácil. Ahora bien, hay que escuchar bien al paciente y ponerse en los zapatos para tú entender qué es lo que le está causando esa patología de depresión o de ansiedad o de estrés, para tú intentar entonces buscarle la vuelta, porque no todo el mundo es igual, no toda la microbiota es igual, todo lo contrario. Por eso es tan difícil trabajar, porque cada microbiota es un mundo, es un ecosistema totalmente diferente. Entonces, vuelvo y repito, aquí es que nos va a ayudar la inteligencia artificial, porque va a estudiar a fondo especialmente ese microbioma de cada uno, para entender qué tratamiento específico de forma individualizada le hace bien a esa persona. También de la cabeza se dice, cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es Entonces, un mundo. cada sistema de aquí adentro Totalmente, es diferente. Que por eso también es más difícil a la hora del abordaje terapéutico del paciente. Tú sabes que estamos en un país que yo no sé, y como profesional de la medicina, podrás darnos un poco de luz de si eso, de si la gente va tomando conciencia y va cambiando. Nosotros tenemos una cultura de comer muy mal. Malísimo. Aquí se come con grasa, con fritura. Entiende que la gente va cogiendo conciencia. Por ejemplo, los niños, vemos niños con diabetes, que en muchos casos, lógicamente, eso es hereditario, es genético, pero en otros casos no. Vemos niños y adolescentes sentados frente a una computadora o a un videojuego, pocas actividades, y no se incentiva, porque si yo como mamá y como papá o como cuidador estoy también en mi casa sentada con una vida sedentaria, no le doy importancia al ejercicio, tenemos una mala alimentación en la casa, eso es lo que estamos enseñando. Eso es lo que estamos enseñando. Tú sabes que yo creo que viene una generación que está subiendo a nivel mundial, que le está dando mucho más peso a la salud en general, a la importancia de hacer ejercicio, a la importancia de comer bien, a la importancia de trabajarse a nivel mental. Y yo creo que eso nos está ayudando, porque si tú te pones a ver en las redes, ya están llenas, hay como un boost y un boom de cómo llevar una buena vida. Ahora en los supermercados, no, ahora lee la etiqueta, mira los ingredientes que tiene, hay un boom, pero ahora bien, en el día a día todavía, el que te llega a la consulta no es el que come bien, no es el que hace ejercicio, no es el que tiene... Está cuidando y atendiendo
atendiéndose su salud mental. Exactamente, pero cuando el paciente ya llega a la consulta de neurogastro, es un paciente que está muy cansado y que cuando entiende la relación, entonces te escucha. Y entonces se adhiere al tratamiento que tú le estás dando. Y eso te iba a decir, de ir a la consulta del neurogastro, ¿quién envía, quién direcciona? ¿El propio gastroenterólogo? ¿Cuál es ese profesional o esa especialidad que te dice, no, tú necesitas neurogastro? Mira, yo ahora mismo, después que me abrí las redes, que estoy como alzando la voz por estas patologías o condiciones digestivas, ya me están llegando referencias de neurólogos, referencias sobre todo de gastroenterólogos, referencias de psicólogos, referencias de psiquiatras, porque es que son las condiciones donde probablemente el paciente algún síntoma digestivo va a tener. Y el que se está educando, el médico que se esté educando, no importa la especialidad, ya por lo menos tiene un mínimo conocimiento de la importancia del eje intestino-cerebro. Y ya como está resonando tanto, entonces los referimientos están llegando más. Nos estamos educando nosotros, estamos teniendo avances en cuanto al profesional que atiende el área y a nivel gubernamental, a nivel de sociedad, a nivel del Estado, sin importar el partido que esté ahí, que nadie me venga a mí a señalar. No estoy señalando al gobierno en particular, sino al Estado, al sistema de salud de nuestro país. Porque comer bien en este país, como en muchos otros países, es muy caro. Es muy caro. Es más caro consumir proteínas, consumir vegetales. Esa dieta mediterránea que tú decías al principio cuesta mucho. Entonces la gente tiene que optar por lo que es más barato. Es increíble que en los países la comida chatarra, la comida mala sea más asequible en cuanto al dinero se refiere. Entonces tiene que haber también una concientización a nivel de nuestro Ministerio de Salud, de nuestro sistema de salud, que el Estado haga esa conciencia. Haga esa conciencia, que entre los mismos médicos hagamos campaña de concientización. De hecho, hay muchas nutriólogas que se están trabajando en dietas basadas en la dieta del dominicano, que dentro de lo que puedan sea asequible para la clase baja del país, que es casi... ¿Cuál es la vuelta? La mayoría. Que es casi la mayoría, buscarle la vuelta dentro de lo que ese paciente puede conseguir, porque honestamente sí es muy caro. O sea, llevar una dieta saludable es extremadamente caro. Ir al psicólogo y al psiquiatra, ir a un profesional, no a un te lo cubren los seguros. No lo cubren los seguros. No lo cubren los seguros. Medicamentos de ansiolíticos, antidepresivos, muchos seguros tampoco lo cubren. Bueno, ¿en qué estamos? Por eso hablo de la responsabilidad que tienen ustedes como médicos, como profesionales de la salud, para llevar al Estado, para llevar a nuestro sistema, sin importar cuál sea el gobierno que tengamos de turno, de hacer esa conciencia de la necesidad, porque en la medida en que tengamos ciudadanos sanos vamos a tener una mejor sociedad. Totalmente. Y le cuesta menos al Estado. Y le cuesta menos. Yo creo que nosotros como especialistas es la tarea que tenemos, alzar la voz y llegar a estas entidades para que hagamos campañas, busquemos soluciones para que esto pueda cambiar y que tenga totalmente un cambio de paradigma, porque de esto es que se va a basar la medicina. Yo creo que nos queda mucho, nos falta mucho, pero yo creo que esta generación viene más fuerte. Tú sabes que yo escuchaba en estos días que la generación, ¿cómo se llama la generación más joven? La Z. La Z, yo creo que hay otras después de la Z, pero que ya yo me perdí. Ya yo no sé ni a cuál soy yo, imagínate tú. Hay otra nueva. Que hay una concienciación, me decía, incluso que hay restaurantes fuera del país, bares y lugares de entretenimiento que se la están pasando muy mal, porque ahora esta generación nueva ni consume tanto alcohol, no consume alcohol. Ni tal, entonces que los lugares pierden. Mira, para que tú entiendas, cuando yo estaba formándome en España hay sitios donde solamente pueden comer pacientes con celiaquía. Hasta pastelerías solamente para celíacos. Eso es la intolerancia al gluten. Exacto. Tú vas a cualquier restaurante y si te fijas en el menú abajo dice si eres intolerante al gluten, si no puedes comer, es otro sistema. Y yo creo que si seguimos dándole importancia y dándole voz a estas condiciones, yo creo que lo podemos hacer. Pero es una tarea
difícil, pero si nos mantenemos constantes, si vienen más especialistas formados en este área, los mismos nutriólogos, que también se está trabajando mucho a nivel de que la jerarquía principal pues nos escuchen, se pueda llegar a ese trabajador que no tiene las mismas posibilidades de hacer una dieta mediterránea, de ir al supermercado y comprar buenas carnes, porque es que todo está muy caro. Entonces, yo creo que si seguimos constantes lo podemos lograr, pero nos queda mucho por hacer. Bueno, pero tenemos esperanza, ¿eh? Tenemos la esperanza de que vamos en el camino correcto. ¿Qué hubiera sido, ahora me estoy yo metiendo en la parte personal de la invitada y de la doctora, qué hubiera sido Ana Paula si no hubiera sido doctora? Yo no sé, mira, en la residencia, que la residencia es muy fuerte, también yo me fui a hacer una residencia a España, que en agosto, por ejemplo, todo el mundo se iba, porque los españoles en agosto es verano, se queda vacío aquí nadie va a Madrid. trabajar. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me quedaba trabajando en agosto porque yo prefería venir los diciembres completo. Solamente duré un diciembre allá y yo me deprimí de Dios mío, yo para qué estoy estudiando esto es muy fuerte con ese frío, que aquí el diciembre es el mes más chulo, como yo le digo a todo el mundo allá, el diciembre es una fiesta constante. Claro. Allá se prenden las luces de arbolito a mediados de diciembre, que ni siquiera como aquí, que empieza en octubre. Y yo decía, yo sí estoy hablando de disparate porque yo no me veo haciendo otra cosa que no sea medicina. O sea, yo amo lo que hago. A mí me gusta trabajar de la mano con el paciente, a mí me gusta escuchar, yo me preocupo de verdad, que muchos de mis compañeros de residencia, cuando ya salíamos 10, 11 de la noche, que íbamos a bebernos algo para el estrés, yo decía, ¿y qué tú harías con este paciente? Y él decía, tú puedes parar, cortar, pero es que la verdad es que yo me preocupaba mucho, yo me ponía en el papel de el familiar que está preocupado por ese paciente que estaba grave, entonces yo creo que no haría otra cosa. Ahora bien, me encanta la moda. Papi dice, yo nunca había visto un médico tan farandulero y tan fashionista como tú. Yo dije, pero hay de todo, eso era antes. Claro. Yo me gusta la medicina y mamá me dice, bueno, quién sabe si un día tú te vas a hacer un curso de 6 meses de moda. Y yo, mira, nunca es tarde. ¿Quién sabe? Pero no, yo la medicina jamás ni nunca, es mi amor. ¿Y qué hace estas recomendaciones a los pacientes? ¿Qué hace Ana Paula Medina en esos momentos en que no estamos trabajando? ¿Cómo encuentra esa manera de relajarse? Porque estoy segura que como todos los profesionales de la salud, habrán momentos muy duros, habrán momentos de diagnósticos muy difíciles, habrán pacientes muy difíciles, que no soy yo, valga la aclaración, que tienen que enfrentar ustedes. ¿Qué hace Ana Paula en esos momentos para divertirse un poquito y relajarse? Mira, lo primero que yo soy muy familiar. Mi familia es muy, muy, muy unida. Y yo, fin de semana que tengo libre, es el día entero en familia, desde la mañana hasta la noche, y sobre todo a mí me gusta la vida social, quedar con amigos, que al final todos somos médicos, la gran mayoría, y terminamos hablando de medicina, eso es casi imposible, pero intentamos desconectar, o sea, el hablar también de, estoy frustrado porque tengo un paciente difícil, no sé qué hacer, aunque no tengan ni idea de gastroenterología, pero te dan consejos. Y yo creo que el estar con mi familia y con mis amigos, empecé de nuevo a hacer ejercicio, yo misma tengo mi psicólogo, mi terapia que me ayuda muchísimo. Yo no sé cómo alguien puede estar sin la ayuda psicológica, porque no es cuando uno está mal o cuando uno tiene un problema, es que uno va y es una caja de Pandora de cosas que uno no se da cuenta que le está afectando. Entonces, nada, eso, mi familia, mis amigos, mi psicóloga, y buscar la forma de desestresarme, hacer ejercicio. Yo de lunes a viernes intento también comer muy bien. Y nada, buscar desconectarme. No quiero decir que los fines de semana, señores, no lo puede llevar uno todo al extremo, uno no se puede dar esos gustitos. No, pero yo le digo, yo le digo, mira, hay que vivir también. Claro. Usted se puede dar su gustito de su traguito, de brindar con sus amigos. Ahora, no le lleves al extremo, porque no es porque yo te lo estoy diciendo, porque yo estoy bien, yo no tengo tu condición, pero es que tú mismo te vas a sentir mal al otro día si abusas. Pero siempre tú puedes darte tus gusticos, siempre te lo digo, esa frase es como, mira, vive. Como dice Pamela Suez. Hay que vivir también. Hay que vivir, o sea, no todo al extremo es malo, porque entonces si yo hago que el paciente sea extremista
así mismo me sube la ansiedad, así mismo, porque son personas entonces que es como que si me sale el librito me voy a sentir mal. No. Sí. Lo que se busca es que el paciente pueda llevar vida normal, pueda comer absolutamente de todo, dentro de su condición, que se sienta mal lo mínimo de días. Entonces, para eso hay que vivir, hay que estar relajado. O sea, así no es. llevar todo al extremo, Así jamás. es. Señores, y la salud preventiva, yo creo mucho en la prevención, en actuar a tiempo. De hecho, hay un refrán que dice, prevenir es mejor que lamentar. Así es que si tuviéramos que dar un consejo final a la gente que ya un poquito lo has hecho para tener esa salud dentro de ese ecosistema. Sistema, sí. Mira, yo siempre lo primero de lo primero, como esto es ya a nivel de neurogastroenterología, esto siempre va a estar muy, muy de la mano con el estado emocional. Ábrete a cuidar, así mismo como te preocupa tener un dolor abdominal, es lo mismo tener una ansiedad no tratada, una ansiedad no hablada, es lo mismo que tener una depresión, es lo mismo que sentirte triste todo el tiempo, sentirte cansado todo el tiempo. Entonces, así mismo como te preocupa ir a un médico para que te quite ese dolor, así mismo tienes que darle importancia a la salud mental. Eso es lo primero. O sea, sin salud mental, la mesa va a cojear. Hacer ejercicios, por lo menos moverte 3, 4 veces por semana, aunque sea caminar en el mirador, que es lo que yo digo. Yo no te estoy, que tú seas ahora la más fit, pero necesitas moverte, porque el cuerpo se hizo para movernos. Sí. La vida sedentaria no te va a ayudar a tú sentirte bien. Y sobre todo, dentro de tus opciones, dentro de tu estilo de vida, de tu día a día, intentar comer lo que a ti te haga bien. No llevarte de, mierda, me siento mal, porque yo en las redes estoy viendo que ahora, si yo como tal cosa, en 10 años voy a tener un cáncer. No, todo eso es sensacionalismo. A tu vida, dentro de lo que a ti te haga sentir mejor, tú te debes ajustar a una vida saludable, con una dieta mediterránea, una dieta saludable dentro de las opciones que tú puedes hacer, pero es comer saludable, moverse, lo que sea, pero moverse. ¿No te gusta ir al gimnasio? Hame yoga. ¿No te gusta? Haz pilates. ¿No te gusta? Bueno, ahora el pádel está de moda, es movernos. Sí. Invita a una amiga a caminar, a chismear, a ponerse al día, pero haz algo. Y sobre todo, darle mucha importancia a la salud mental. Yo creo que con esos 3 pilares, trabajado, aunque sea lo mínimo, el paciente puede estar más estable. Bueno, señores, y seguir educándonos. Sigan la página de Instagram de Ana Paula, doctora Ana Paula Medina. Y nos regala a través de sus redes sociales todos estos conocimientos, toda esta experiencia que ya ha ido acumulando en este sentido de lo que hemos hablado. Muchísimas gracias. A ti. Ana Paula Medina, no solo por haber acudido, por haber correspondido a nuestra invitación, sino por regalarnos esta conversación que nos conecta con algo tan poderoso como también invisible, que es esa relación entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que digerimos. Nos llevamos herramientas, conciencia y una invitación, atención, a cuidar no solo lo que comemos, sino cómo vivimos, porque tener un intestino feliz, para poder lograrlo también necesitamos un mejor estilo de vida y un estilo de vida diferente. Así es. Muchísimas gracias, a ti, doctora. Estos son los jóvenes doctores de nuestro país que prometen, que nos garantizan ese futuro, esos avances y poder ir logrando eso que hemos hablado, una mejor salud integral, completa. Así es. Muchísimas gracias. Buenas noches a ustedes. Feliz fin de semana. A cuidarse mucho y será, si Dios lo permite, hasta una próxima entrega.